Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Sean todos bienvenidos a la tercera presentación de este super canal llamado RedPoint. Me llena de felicidad y les agradezco previamente por el tiempo que se toman en oír y ver este video. Mi nombre es Kevin Uriel y es un placer estar con ustedes. En esta emisión hablaremos de algunos excelentes temas, los cuales son el concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencias entre contrato y convenio. Elementos esenciales de los contratos: el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades de los contratos, compraventa mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contratación de adhesión, contrato de asociación en participación, conceptos, formas del contrato y contenido del contrato. Los temas que hablaremos en este video son muy interesantes. Para este tema contamos con la presencia de las distinguidas personas especializadas en el tema, las cuales es un placer estar compartiendo estos momentos. En breves momentos iniciaremos, pero no se te olvide darle en el botón de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familiares, para que se enteren de esta valiosa información. Empecemos. Presentaremos a las personas del día de hoy que nos acompañan. En primer lugar, estamos con la presencia de Mónica Araceli, quien es una súper especialista en los temas y a la vez es muy interesante en compartir sus conocimientos. Bienvenida. Hola, muy buen día tengan todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes nuevamente en este podcast con nombre RedPoint. Soy Mónica Araceli y espero que todo lo que compartamos con ustedes sea de gran utilidad. Les presentaré los temas 3.2, diferencia entre contrato y convenio, 3.5.4, contrato de adhesión y 3.6.1, concepto. Suenan muy interesantes estos temas, compañera. Y por este lado tenemos a nuestra invitada, la Ranita, la cual es interpretada por Paola. Bienvenidos a todos de nuevo a este su programa RedPoint, en el cual hablaremos de un nuevo tema que es contratos, el cual es importante saberlo desde el tema mercantil, así que pónganse cómodos porque esto va a comenzar. Mucho gusto contar con tu presencia, pero también nos acompaña Samantha. Adelante. Muy buenos días o tardes según la hora en que estén viendo este podcast. Mi nombre es Samantha y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Agradecemos que nos acompañen. Hoy traemos muchos temas de interés, así que ponte cómodo porque en un momento comenzamos. Espero que sí, Samantha, y nos alegra que nos aportes un poco de tu conocimiento, como también la compañera Naranjita, interpretada por Marisol. Hola, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisol Altamirano y les doy la bienvenida nuevamente a este nuevo video de su canal RedPoint. El día de hoy compartiendo información con ustedes que esperamos les sirva de mucha ayuda. Eso es muy bueno de tu parte, que nos vengas a compartir un poco de tu amplio conocimiento, para argumentar los temas que abordaremos. Por último, un experto en estos temas, su nombre es Limoncito, lo cual lo interpreta Josué. Hola amigos, mi nombre es Rodríguez Martínez Josué. Espero y se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Espero y nos acompañen, ya que les traemos nuevos temas interesantes que les va a gustar, sobre todo para que ustedes estén bien informados sobre qué son los contratos, para que ustedes lo apliquen en la vida diaria y no tengan dudas a la hora de realizar alguna situación. Mucho gusto, Limoncito, espero que te sientas cómodo, porque empezamos con la Ranita, que nos explicará sobre qué es un contrato. Adelante. Primero que nada tenemos que saber qué es un contrato o más bien cómo se define un contrato. Ahora bien, la mencionada ley señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. También nos dice, como sabes bien, los contratos son considerados actos jurídicos y como tales tienen como característica los elementos esenciales o de existencia y en algunas ocasiones los elementos de validez como lo son algunas formalidades. Como dice en el párrafo anterior, el contrato no es más que un documento en el cual está plasmado derechos y obligaciones para algo o alguien que se le piensa aplicar. En la actualidad existen distintos tipos de contratos,
los cuales podría dar ejemplo cuando pides un préstamo de dinero, cuando entras a un trabajo o inclusive cuando los famosos se llegan a hacer pues sus operaciones y los cirujanos nos hacen firmar un contrato, lo cual pues ahora sí que en ese contrato nos dice que no se hace responsable de los perjuicios que pueden llegar a ocurrir. Bueno, tal vez estos ejemplos suenan así medio raro, pero es que es cierto. En la actualidad pues tenemos distintos contratos, los cuales pueden ser de desde lo más alto hasta lo más chistoso que se pueda llegar a pensar, ¿no? Pero antes que nada, Sam nos va a mencionar un poco sobre el contrato en general. Y continuamos con el tema contrato en general. Los contratos son convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Los contratos son una especie del género convenios. Convenios es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su vez, el convenio es una especie de acto jurídico, que es la manifestación de voluntad para producir efectos jurídicos. Estos conceptos que ha elaborado el derecho civil son extensivos al derecho mercantil y podemos decir que los contratos mercantiles son convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Es decir, que es un acuerdo que se hace con voluntad de ambas personas para transferir obligaciones de manera formal y más segura. Un ejemplo es la compraventa. Se transfiere la propiedad del enajenante al adquiriente y al transferir la propiedad da nacimiento a un derecho real. El adquiriente tiene la obligación de dar la cantidad acordada a cambio del producto. El enajenante tiene la obligación de entregar. Otro ejemplo es de prestación de servicios. Están relacionados con la ejecución de un trabajo o un servicio y en la remuneración de este servicio. Un contador público puede realizar un contrato con la persona a quien va a llevar la contabilidad de su empresa y también se plasmará la cantidad que se le otorgará por la prestación de servicios. Y por último tenemos el ejemplo de un contrato de arrendamiento. Una persona decide rentar un lugar para vivir por unos meses y como requisito tiene que firmar un contrato de arrendamiento, en el que al firmar tiene por obligación cuidar del lugar, pagar un depósito inicial y pagar los meses de renta en determinadas fechas y cierta cantidad. El arrendador tiene por obligación brindarle el lugar para su renta, en buenas condiciones o en las condiciones que marcan el contrato. Existen otros tipos de contrato, pero más adelante nos centraremos en el contrato mercantil. El contrato puede ser inválido por 4 razones: por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. Por incapacidad legal de las partes se refiere si en el contrato uno de los involucrados es menor de edad o no tiene la capacidad de tomar decisiones debido a una enfermedad mental. Los vicios del consentimiento son cuando se da por error o violencia. Eso lo explicaremos más adelante después de platicar sus características y elementos. Por fin ilícito entendemos que es cuando dos personas realizan un contrato por algo que no es legal y en caso de incumplimiento, ante la ley no se podrá obligar a la otra persona a cumplir. Un ejemplo de ello es si una persona le paga por adelantado 15,000 pesos a otra para que asesine a un conocido, enemigo o como lo quieran imaginar. Entonces firman un contrato, pero el asesino no cumple con lo que habían acordado. Ningún tribunal haría cumplir el contrato. Datos muy importantes, Sam. Vamos a profundizar un poquito más el tema de contrato mercantil. Adelante, Ranita. Pasando con el siguiente tema, tenemos lo que es contrato mercantil, que nos dice el artículo 1793 del Código Civil, que ahora sí que contrato
como tal, es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Es como lo decía en el párrafo anterior, pues simplemente es un documento en el cual se transfieren derechos y obligaciones. Y pues ahora sí que podemos afirmar que el contrato mercantil es de acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Pues ahora sí que, como nos comenta en el artículo, no es a más que aquel que transfiere, pues ahora sí, los derechos, las obligaciones mercantiles a personas que pues necesitan de algo en específico, como por ejemplo los trabajadores, los comerciantes, etcétera. Pero precisamente aquí en materia mercantil nos dice que deben ser de dos o más sujetos para poderse transferir una obligación. Cuando hablamos de obligaciones en contratos, quiere decir que son características que estás dispuesto a aceptar dependiendo de lo que se pide, como por ejemplo puedo decir en un trabajo, que cuando tú entras a un trabajo, por ejemplo pongámosle una empresa, tienes que tener todas las especificaciones correspondientes para poder quedarte pues con dicho trabajo. Y una vez que estés ahí, pues ahora sí que te hacen firmar un contrato donde estén todas las cláusulas, las reglas de la empresa, y pues ahora sí que estas las debes de cumplir como firmaste en el contrato, como que tú estuviste de acuerdo con esas cosas que se están plasmando en ese pequeño papel, o dependiendo de dónde te pongan el contrato, tú estás aceptando esas cosas como símbolo de que sí quieres el trabajo, pero también estás aceptando todas las cosas que pues se piden para el trabajo. Para poder complementar un poco lo antes visto, nos comentará Mónica sobre las diferencias entre contrato y convenio. Adelante. Primero hablaré sobre el concepto de contrato y de convenio, pues cada uno se refiere a es un instrumento más importante de la circulación mercantil. Contratos son los convenios que se crean o transfieren derechos y obligaciones. En otras palabras, el contrato se refiere a una especie de negocio entre dos personas. En una parte, una de las personas debe de ser, por ejemplo, comerciante, empresario, etc. O bien el objeto de dicho contrato es mercantil, pues incluye cláusulas que las partes manifiestan conocer y también cumplir. Convenio es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Pues bien, dicho el convenio no es nada más que un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en particular. Por ejemplo, cuando una persona le hace una propuesta a otra persona y ésta la acepta de forma voluntaria, y de esta forma se puede decir que se llegó a un convenio entre las partes. Pero me es muy importante decir que los convenios no están determinados por ninguna ley. Es decir, que las condiciones de convenio se establecen por las partes que participan en él. Ahora bien, ya un poco más en contexto, conociendo sus definiciones, hablaré sobre la diferencia del contrato y el convenio. Pues en pocas palabras, la diferencia es que un contrato podría decirse que está avalado legalmente, mientras que un convenio no necesariamente. Los convenios son más de forma oral, aunque también podría ser escrito, y un contrato tiene que ser escrito para que tenga validez legal. Ya teniendo muy claro todo sobre el tema, ahora Naranjita nos comentará sobre los elementos esenciales del contrato. Muy buenos ejemplos, pero ahora Samantha nos comentará un poco sobre el consentimiento. Adelante. Vamos a continuar explicando uno de los elementos esenciales del contrato, el consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello estará lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en los que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Es muy sencillo entender sus diferencias. El expreso está escrito y se da de forma concreta y explícita. No deja lugar a dudas. Un ejemplo de ello es cuando nos preguntan mediante un correo si estamos o no de acuerdo en proporcionar datos
muy personales y ubicación actual para la obtención de datos estadísticos de una empresa. Si estamos de acuerdo, estamos dando nuestro consentimiento para que se realice y lo estamos haciendo de forma expresa. En el tácito puede incitar a confusión o error. Un ejemplo de ello es, en caso de que usted no me conteste antes de 30 días, le enviaré la información comercial sobre terceros. O también cuando el jefe tiene que salir por una emergencia y deja a un encargado al frente del negocio. Como se trataba de una emergencia, no le dejó escrito su consentimiento para que comprara material necesario durante ese lapso de tiempo. El consentimiento no es válido si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Son objeto de los contratos, el bien que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. El error es una falsa creencia. Por ejemplo, estoy comprando un reloj de oro o me hacen creer que es de oro. Mi voluntad de comprarlo depende de que ese reloj es de oro. Como es falso, se considera error y el consentimiento no es válido. También tenemos el dolo, que es cuando se induce a un error. Por ejemplo, si una persona decide vender un vehículo porque sabe que no está en buenas condiciones y considera buena opción venderlo y hacerle creer al comprador que el vehículo funciona perfectamente, lo lleva con un amigo mecánico para que el vehículo pueda transitar temporalmente, pareciendo que está en buenas condiciones. Cuando por fin logra venderlo y a las 2 semanas el comprador nota que el auto no está como se mencionaba en el contrato, es cuando se considera que el consentimiento no es válido por dolo, al igual que el contrato por no tener datos verídicos. Y por último, tenemos actuar de mala fe. Tengo una joya que, como comúnmente lo decimos, es pirata, y lo queremos vender con una persona que no sabe distinguir el tipo de material. Yo le engaño diciéndole que es una joya fina y por lo tanto tiene un valor muy alto, etc. Y por esa razón me la compra, pero sabemos que su consentimiento en pagar un alto precio depende del tipo de joya que ella cree que está comprando, así que también se considera que no es válido. Muy buenos datos. Seguiremos con el temario. Adelante, Naranjita, te escuchamos. El siguiente tema es el 3.3.2, el objeto. Son objetos de los contratos, primero, la cosa que el obligado debe dar. Segundo, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Continuando con los elementos de un contrato está el objeto, que anteriormente ya habíamos mencionado, pero recordemos que la cosa debe existir físicamente. No podemos ofrecer objetos irreales que no puedan ser medidos o pesarse. Con esto quiero decir que deben poder ser determinables. Otra característica del objeto es que debe ser lícito. Es algo muy obvio. Sin embargo, no podemos olvidar que hoy en día los contratos ilícitos son muy comunes. Desafortunadamente se busca obtener más de lo justo. Con esto nos damos cuenta de que va en contra de las leyes del orden público y de las buenas costumbres. Por otro lado, el objeto puede ser directo, en donde es la actitud que las partes tomarán, es decir, consiste en dar, hacer o no hacer. E indirecto, donde es la cosa que se da o la conducta que se lleva. Así como el consentimiento y el objeto deben estar presentes en los contratos, también existen otras formas o formalidades en estos. Para abarcar toda esta información, la Naranjita nos seguirá explicando sobre las formas de los contratos. Sobre eso trata nuestro siguiente tema, 3.4, formas de los contratos. Se conoce con el nombre de forma de un negocio jurídico el medio exigido por la ley para la manifestación de la voluntad de las partes, a falta de la cual el negocio jurídico no puede producir el efecto legal que el derecho le atribuye. Entonces, la forma hace referencia a las formalidades que se han de seguir con el fin de manifestar la voluntad o el consentimiento de las partes, pues sólo así tendrá validez el contrato para sufrir sus efectos y que pueda darse su celebración
debido a que la ley lo estipula de esa manera. Podemos ver la forma como aquello que ha de hacerse para que sea aceptado nuestro contrato. Las formalidades han de venir desde hace mucho tiempo con el derecho antiguo, y por lo mismo sigue vigente en lo que respecta a la ley en varios países. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Lo estipulado en la ley se basa en que no ha de ser necesario una manifestación que podamos decir oficial o basada en ciertas formalidades, pues ha de ser suficiente con lo que las partes estén conscientes, siendo una cuestión más de cada uno el obligarse a sí mismo sin tanta necesidad de que se sigan ciertas formalidades, pues en materia mercantil se trata del principio de libertad de forma. Sin embargo, creo conveniente que analicemos la última parte de lo antes dicho, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia o formalidades o requisitos determinados, ya que se refiere a la práctica que no se ha de seguir tal cual, sino que en su mayoría se ha de solicitar la existencia de la forma en los contratos. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que procede. Primero, los contratos que con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. Segundo, los contratos celebrados en un país extranjero en los que la ley exige estructuras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en juicio. Aquí vemos que habrá ciertos contratos que no solo se valgan de la consensualidad, sino necesariamente han de atenderse a seguir algunas formalidades. Por ejemplo, el contrato de asociación en participación, finanza, arrendamiento financiero, comisión, etc. Para ellos, la ley estipula que han de estar por escrito para aclarar los términos de los mismos. Existirán otras ocasiones en las que dentro de las formalidades se encuentren el que dichos contratos sean registrados y se celebren siguiendo ciertos ritos o procedimientos. Además de eso, pues también aquellos contratos que se han de llevar a cabo en el extranjero, y las leyes mismas del lugar estipulan formalidades para los mismos que tendrán que seguirse para que tengan validez. No se basarán a lo que dice la ley mexicana, sino a la ley en donde se constituye y celebran los contratos. En conclusión, podríamos decir que los contratos han de ser aceptados con excepción de algunos que se conviertan en formales, por los requisitos que se han de seguir para que ante la ley cobren efecto o tomen valor, aunque podríamos decir que la forma más que nada busca que se tenga evidencia de la existencia de dicho contrato, mostrando la relación jurídica que hay entre las partes que intervienen en él y así se exteriorice los derechos y las obligaciones que se les ha conferido. Interesantes datos. Se está poniendo buena la plática. El Limoncito nos va a complementar esta información con las modalidades de los contratos de compraventa. Adelante. Les voy a explicar el tema 3.5, modalidades de los contratos de compraventa. Las ventas en abonos tienen este carácter, las que se celebran facultando al comprador para que pague el precio parcialmente en plazos sucesivos cuando se trate de venta de inmuebles o de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, automóviles, motores, etc. Puede pactarse que la falta de pago de uno a varios abonos producirá la rescisión del contrato. Esto se refiere cuando una persona se compromete a pagar una cantidad de dinero. Un ejemplo podría ser, en este caso mi hermana es la dueña de un local y ella sale fuera de Tehuacán para comprar la mercancía. El vendedor es el que tiene la mercancía y mi hermana es la compradora, la que va a recibir la mercancía, y esta se obliga a pagar, y pasa lo mismo con el local que ella tiene, ya que mis hermanos y yo trabajamos en ese local y nosotros como vendedores disponemos de ese bien. Llegan clientes a comprar y piden la mercancía que ellos quieren y se la entregamos, pero nos tienen que pagar. Es así como nos da a entender este párrafo.
Englobando lo dicho anteriormente, les complementaré la información sobre la compraventa. La compraventa es un contrato voluntario con acuerdos de las dos partes, oneroso, que tiene tanto beneficios como obligaciones, y típico mediante el cual un sujeto, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien a favor de otro, hacia el comprador, a cambio de este último le pague un precio en dinero. Es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. Es muy común la compraventa en nuestra vida cotidiana, porque se da desde la compra de una casa, un terreno, un coche, entre muchas cosas, para dejarlo más claro. Podemos decir que la compraventa es la forma más común de transferir la propiedad de una cosa o objeto, como se practicaba en la antigüedad, hace muchos años. Es decir, que es el reemplazo del trueque, ya que este existía antes de la implementación del dinero o alguna similitud de una moneda, como puede ser el oro o la plata. Cuando antes las personas intercambiaban un objeto o un animal, o un fruto por otro. La compraventa no requiere de un contrato formal escrito. Un punto a tomar en cuenta de la compraventa es que se puede efectuarse entre mismas personas, entre empresas y negocios, hasta la combinación de personas y empresas. Como puede ser que nosotros le compremos un carro seminuevo a una empresa. Ahí estaríamos haciendo una compraventa entre una empresa y uno como persona. Además, la contraprestación que debemos realizar nosotros como comprador no tiene que ser inmediata o en el mismo momento, sino que puede acordarse para un futuro, ya sea en un solo pago o en varios pagos, dependiendo cómo sea el trato con la empresa o persona. Pero antes de todo esto debemos asegurarnos que sea un trato seguro y lo más rápido posible. Debemos saber muy bien lo que se va a tener en el contrato de compraventa para asegurarnos que estemos de acuerdo con lo antes hablado, estableciendo cláusulas para dichos casos que pasen algunas circunstancias, haciendo que se realice de manera formal y que no se traiga problemas en un futuro con este. Complementando toda la información antes dicha, Samantha nos comentará sobre el préstamo mercantil. Préstamo mercantil. Bajo la denominación genérica de préstamos se comprenden dos contratos diversos, el mutuo y el comodato. El mutuo es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El comodato es un contrato por el cual el comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el comodatorio contrae la obligación de restituirla individualmente. Pondré un ejemplo personal de préstamos por mutuo. Pedí prestado con un amigo 1,000 pesos para pagar mi examen de admisión y yo quedé en devolverle la cantidad dentro de 4 meses, más un interés de 100 pesos. Le devolví lo que me prestó por algo de la misma especie. Lo mismo hubiera pasado si yo tuviera un negocio de panadería y me da 25 kilogramos de azúcar para que disponga de él. Dentro de un lapso de un mes le devuelvo 25 gramos de azúcar de la misma marca. Ahora, un ejemplo de comodato podría ser el mismo negocio. Yo tengo una panadería y le doy a una tienda charolas, muebles, vitrinas, entre otros, para que los use un determinado tiempo, pero con la condición de que esa persona venda mi pan y los postres que yo elaboro, sin cobrarle ninguna compensación. Continuando con Limoncito, nos hablará sobre el tema del depósito mercantil. Seguimos con el tema 3.5.3, depósito mercantil. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confía y a devolverla cuando se le pida. El depósito mercantil si las cosas depositadas son objeto de comercio o si el depósito se hace a consecuencia de una operación mercantil. Un ejemplo podría ser cuando mi hermana comenzó a ser comerciante, había algunas veces que traía mucha mercancía, pero ya no alcanzaba la mercancía en el local. Entonces lo que hizo mi hermana fue a decirle a una amiga que trabajaba cerca de ahí que si no le podría guardar la mercancía, ya que ella tenía una bodega donde igual guardaba sus productos y ya su amiga aceptó. Y mi hermana le dijo a su amiga que las conservara mientras buscaba algún local más grande. Pasaron como 2 meses, mi hermana ya había conseguido un local más grande para guardar sus cosas y así tendría más ventas. Entonces mi hermana le pidió la mercancía a su amiga y ya ella se la devolvió.
No sé ustedes, amigos, hayan guardado o conservado algún bien, ya sea de un amigo o de un familiar. Eso se le llama depósito, ya que ustedes están obligados a guardar ese bien y ya cuando se los pidan, se los tienen que devolver. Eso es lo que quiere decir el depósito mercantil. Continuando con la recolección de información, la ranita nos comentará sobre el contrato de asociaciones. Pasando con el tema de asociación de participación, tenemos que es un contrato en el que una persona concede a otras personas bienes y servicios, pues ahora sí una participación, ¿no? Una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Este contrato debe constar por escrito y no está sujeto a registro. En él se fijan los términos, proporciones de intereses y además condiciones en el que se realicen. La asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados para la distribución de las utilidades de las pérdidas. Se aplica a las reglas generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles que obviamente se establecen. Bueno, una persona puede realizar pues contratos de asociación siempre y cuando la persona encargada del contrato le conceda la participación a los efectos mercantiles y ésta las incorpore en todos los bienes y servicios que el contrato otorga. Bueno, aquí como yo le llegué a entender a este pequeño tema, que es aquel en el cual las personas que puede hacer el contrato puede colocar a una tercera persona como portadora de sus bienes, como por ejemplo podemos decir que una persona que tiene una casa y con un contrato le ejerce sus bienes muebles a un ejemplo o a su hermano, porque es partícipe si así lo decide la persona. O sea que pues ahora sí que es más como que participe dicha persona en tu bien, para que así no se pueda tener tanto los derechos como tú. Excelentes aportaciones. Ahora Mónica nos comentará un poco más sobre este tema. Es momento ahora de pasar al tema 3.6.1, concepto del contrato de asociación en participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras personas que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Se los explicaré de una forma sencilla. Es decir, cuando una persona física que recibirá el nombre de asociante se encargará de crear y de dirigir su negocio. Por lo tanto, esa persona es el titular de todo lo que tenga que ver con los derechos y con las obligaciones. También, lógicamente, participará otra persona que recibirá el nombre de asociado. Es quien podrá el efectivo. Puede ser también bienes o incluso sus servicios a cambio de que ésta participe en las ganancias o en todo caso en las pérdidas del negocio o empresa. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. El contrato debe ser por escrito y en él se debe de establecer las aportaciones del asociado y el acuerdo en el que se llega para el reparto de las utilidades o pérdidas. Pero además, estos contratos no están sujetos a registro como lo mencioné anteriormente. Es decir, que no se necesita de un notario público para que se lleve a cabo. También es importante mencionar que esta asociación no generará a otra persona jurídica, o sea que las partes que intervienen pueden seguir siendo personas físicas. Ya para ir cerrando estos temas, la ranita nos comentará sobre las formas del contrato. Les voy a explicar el tema 3.6.2, formas del contrato. El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. Esto es, en principio, no es un contrato formal. La voluntad de las partes pueda
manifestarse de cualquier modo, a menos que la ley imponga una forma especial, cuando en el caso de la compraventa de bienes inmuebles. Este párrafo nos quiere decir que el contrato tiene que ser formal y tiene que ser escrito o de palabra cuando se vaya a firmar un asunto. La mayoría de las personas se equivocan por cuestión de que cuando hacen contratos piensan que ya no se debe de trabajar, y no es así, amigos, se debe de trabajar. El trabajador tiene derecho como adquirir, o más bien dicho, exigir ese contrato escrito. Este contrato nos ayuda a que vayamos mejorando si es así que tenemos algún negocio y vayamos creciendo para lograr lo que en realidad nosotros queremos. Todos estos temas son muy interesantes, pero ahora les recordaré sobre los elementos o el contenido del contrato. Los principales elementos del contrato son los siguientes: el objeto, materia sobre la que venta. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, de interés para las partes y pasible de valoración económica. Este debe ser un objeto que se haya adquirido de manera lícita y que se pueda tener como persona, como puede ser un bien mueble, inmueble. Unos ejemplos son una casa, un carro, un departamento. En pocas palabras podemos decir todos los medios de transporte o incluso maquinarias para realizar algunos trabajos. El contrato es exigible legalmente. Las dos partes o las partes deben hacer el contrato de una manera voluntaria, haciendo el contrato beneficiando a las dos partes, donde éste debe involucrar un acto legal, donde no debe afectar los derechos de alguna persona. La causa, el por qué y el para qué se contrata. La causa debe existir desde el momento de la información del contrato y hasta su celebración y ejecución. Debe ser el motivo por la causa que se vende la cosa, pero este punto por lo regular va incluido en la forma. En este punto es más enfocado cuando se concentra a una persona para realizar alguna actividad específica. La forma, si debe hacerse por escrita pública, por un documento privado, por escrito o por testigos. Respecto a la forma, en nuestro país se rige la libertad de formas. Esto significa que estipula algunos puntos como es el principio general, y en este no debe llevar una formalidad determinada. No hay una forma muy exacta de hacer un contrato, ya que todo depende de las circunstancias y cuáles son los puntos acordados de las dos partes. Comunicativo. Es habitualmente comunicativo, ya que los beneficios están determinados y son ciertos al ejecutarse en el contrato. Puede ser simple y contener poca información, y puede detallarse con información mucho más clara sobre el acuerdo, tal como la cantidad de bienes, el precio, la fecha de entrega, los depósitos, los anticipados, etc. Me cuesta decir esto, pero ya es la hora de ir finalizando esta emisión. Pero antes escucharemos las conclusiones de nuestros invitados. Adelante, Mónica. Ha llegado el momento de finalizar este podcast y quiero decir como conclusión que todo esto que vimos hoy, como ustedes lo pudieron ver y escuchar, también de mis demás compañeros, existen diferentes tipos de contratos mercantiles que ya los conocieron. Cada uno nos podría servir en algún momento de nuestras vidas. Es muy importante que conozcan de todo esto y que se hayan llevado una enseñanza, porque los podrían ver comúnmente en la vida cotidiana. Tal vez no todas las personas usen tanto estos contratos, pero aún así se deben de conocer. Hablé yo sobre dos tipos de contratos mercantiles, los cuales fueron el contrato de adhesión y el concepto de contrato de asociación en participación. Es importante que diga que en sí los contratos mercantiles consisten en un acuerdo de voluntades donde las partes se obligan a cumplir los términos estipulados. En conclusión, sobre el contrato de adhesión, es que es un tipo de contrato en donde una parte de las cuales llevará a cabo el contrato establece todos los términos, cláusulas, y la otra parte se debe de sujetar a estas estipulaciones, sin intervenir en nada y solo aceptar, o bien podría ser rechazarlo. ¿En dónde se nos puede presentar este tipo de contrato en nuestra vida? Pues este tipo de contrato lo pueden ver ustedes frecuentemente, pues un ejemplo puede ser en un contrato de transporte celebrado con alguna persona que ofrece ese servicio. Esa empresa pondría los términos, cláusulas del contrato. Sin embargo, como ya lo saben, este tipo de contrato mercantil pues tiene cláusulas que considero abusivas. Hablé de eso hace un momento.
El otro tipo de contrato es el de asociación en participación. ¿Cuándo les podría servir un contrato de asociación en participación? Pues bien, yo sé que esto que les diré muy probablemente se les aparezca una situación así. Cuando ustedes quieren formar parte de alguna empresa, bueno, no como tal formar parte, sino ya sea prestar sus servicios o aportando algo. Claro que ustedes bien tendrían pues una ganancia, tal y como su mismo nombre lo dice, pues ustedes estarían participando en las utilidades de la empresa, o ya en todo caso en sus pérdidas. Les afectaría de igual forma. Para que todo esto pueda suceder, se debe de llevar a cabo el contrato de asociación en participación. Me es muy importante ya a fin de conclusión sobre este tipo de contrato que está regulado por la Ley de Sociedades Mercantiles. Mas, sin embargo, esto no quiere decir que el hecho de que se celebre un contrato de asociación en participación se considere propiamente una persona moral, ya de esa manera, ya que este tipo de contrato no implica que se constituya alguna otra personalidad independiente de sus socios, sino que solo implicaría como tal una relación comercial, o sea que se puede celebrar entre dos o más personas físicas, pero sin que se cree la persona moral. Puede ser algo sencillo ya que no se requiere que se realice ante un notario público. Sin embargo, un requisito que debe de estar por escrito. Es útil el contrato de asociación en participación cuando se realiza una aportación y su objetivo está en algo específico. Sin nada más que decir, espero que toda la información haya sido de gran calidad para ustedes. Esto sería todo de mi parte y espero tengan un excelente día o noche dependiendo de la hora en la que nos escuche. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Le damos la palabra a la ranita. Hemos finalizado nuevamente con este tema que fueron contratos, agradeciéndoles una vez más que hayan estado con nosotros y ya vamos casi para la recta final, así que no se pierdan el último capítulo que estará igual de interesante, pero por lo mientras quedémonos con lo que son los contratos, que nos comenta nuevamente que son los documentos los cuales se plasman pues obviamente derechos y obligaciones para una persona que le está poniendo un contrato. Este contrato puede ser de varias cosas, como comentaba anteriormente, puede haber contratos de dinero, de bienes, de apuestas, de trabajo, entre muchos ejemplos más. Pero todas estas cumplen con la obligación de tener derechos y por supuesto obligaciones. Porque ¿cómo vas a tener un contrato si no está plasmado los derechos y tú cómo vas a ver las obligaciones? Sería ilógico. Entonces, dependiendo de la situación, un ejemplo personal que a mí me pasó, bueno, a mí no, a mi papá, es cuando mi papá entró a trabajar en una granja, donde pues obviamente en esa granja se produce lo que es el huevo. Él trabaja en el área de mantenimiento, pero recuerdo que cuando entró hacía cosas muy distintas que cuando estaba en otros trabajos. Resulta que como ahí es una granja de gallinas, ahí tratan de mantener pues lo más limpio posible, lo más ordenado posible, para que pues obviamente las gallinitas no se puedan enfermar, no se puedan contagiar, etcétera. Lo que obligaban a mi papá a hacer es que cuando entrara y salía se tenía que bañar, al igual que usar cubrebocas. Y si de plano se tenía que hacer mantenimiento en unas casetas donde se encontraban las gallinas, se tenía que poner como un traje especial para que él no pudiera pues obviamente contagiar a las gallinas, ya que como repito, ahí la ganancia que obtienen son las pobres gallinitas, obviamente, pues esa es su ganancia de las gallinas. Y me dio curiosidad y le pregunté que por qué lo hacía, y él me dijo que era porque así le decía en su contrato. Tenía que hacer todas esas cosas para poder trabajar ahí, porque si no lo hacía no lo iban a aceptar. Ahora él cumple con todas las normas y políticas de la empresa, porque supongo que si no hubiera hecho todo eso, mi papá no hubiera durado ni siquiera ni un año.
Y si no me equivoco, ahorita ya va a cumplir como 6 años, creo, trabajando pues, para esa empresa. Y sigue ahí porque pues obviamente cumple con todo lo que se pidió desde un principio, con los acuerdos, con las normas de seguridad, de higiene y todo eso. Entonces igual supongo que por eso él sigue ahí, porque pues a pesar de que ya pasaron muchos años, él sigue cumpliendo con las políticas que un día le dijeron sus jefes. Y pues ese sería un ejemplo de cómo mi papá pudo trabajar teniendo más bien cumpliendo las cosas que les ponían en su contrato. Entonces pues nada, simplemente les quería comentar ese ejemplo. Espero que lo hayan entendido un poquito más con este pequeño ejemplo. Y pues ahora sí agradecerles nuevamente que sigan estando con nosotros. Como les comentaba, ya vamos para la recta final. Nomás nos falta otro tema que próximamente van a ver. Y pues nada, simplemente agradeciéndoles que estén con nosotros en un tema más. Sin más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Concuerdo contigo, Ranita, y fue un placer estar contigo. Para poder seguir reforzando las conclusiones, Samantha nos comentará sobre un poco de ella. Antes que nada, te felicitamos por ver toda la transmisión de nuestro podcast. Espero hayas aprendido mucho y te sea de mucha utilidad en un futuro. Me siento muy contenta de haber compartido con ustedes este conocimiento, ya que como todos era un tema nuevo para mí. Siempre es bueno aprender y los títulos de crédito estarán presentes en algún momento de nuestra vida cotidiana y profesional. Debemos saber para qué utilizarlos, cómo utilizarlos, los riesgos que conllevan el uso de estos documentos, entre otros. He llegado a saber de personas que han tenido conflictos y problemas legales por un descuido del uso de estos documentos. Y suele llegar a pasar, sobre todo cuando no tenemos experiencia o jamás hemos estado en una situación parecida. Además de que siempre habrá gente que se quiera aprovechar de la situación. Conozco un caso en que el beneficiario perdió un cheque y a pesar de que el cheque fue llenado correctamente, el ladrón falsificó el endoso para él cobrarlo. Muy inteligente el ladrón porque falsificó la firma. Es ahí cuando el beneficiario y el librador tenían que notificarlo al banco, pero antes de que lo pasara a la otra persona y lo cobrara. Pues se sabe que el librador no es responsable por un cheque si alguien falsificó la firma de la persona a quien se lo omitió. Pero no se puede hacer nada si el librador firmó un cheque en blanco y otra persona coloca su nombre y la cantidad. Hace un rato les platiqué la importancia que tienen las firmas en un documento de crédito. No he llegado a saber de un caso parecido más que en las novelas, pero suele llegar a pasar, así que jamás firmen un cheque en blanco. Las firmas en cualquier documento son muy importantes, confirman que la persona esté de acuerdo con lo que está escrito. Algo similar sucede con la letra de cambio. Por ejemplo, cuando una persona firma en blanco una letra de cambio y termina de pagar en la fecha indicada la cantidad que realmente le prestaron, pero nunca le devolvieron el documento, ni siquiera vio cómo fue llenado. Puede suceder que después de un tiempo es demandada en un proceso civil por una deuda de mucho dinero que supuestamente le prestaron. Y como ese, hay muchos casos que provocan ese tipo de conflictos por pequeños descuidos. De igual forma, si son ustedes los que realizan el préstamo, siempre es recomendable analizar la solvencia del deudor y designar avales para garantizar su cumplimiento. Porque uno de los riesgos que se tiene es que el deudor no cumpla con su obligación y no podamos recuperar ese dinero. Hace poco aprendí las diferencias que tiene la letra de cambio y el pagaré. Solo el pagaré incluye los intereses moratorios y por esa razón ya no se utiliza mucho la letra de cambio en la actualidad. Estoy de acuerdo con eso, sobre todo si se trata de un pago a largo plazo. Ustedes saben cómo está la inflación y no nos conviene que nos paguen la misma cantidad. Sin embargo, solo llegaré a utilizar la letra de cambio si se trata de un familiar o una persona de confianza. También debemos tener en cuenta la importancia de conocer los tipos de depósito y cómo hacerlos correctamente.
así como saber actuar en caso de que suceda un evento inesperado. Hasta hace poco solo conocía el depósito bancario y tal vez ya me esté desviando un poco del tema, pero estoy interesada en realizar pequeñas inversiones con mi cuenta de ahorros que tengo. Dentro de unos meses comenzaré con una pequeña investigación para informarme cómo realizar ese proceso y qué riesgos conlleva. Ya saben, todo tiene riesgos y siempre hay que estar preparado. Espero les haya gustado nuestra participación. Tengan en mente los consejos que les hemos dado, pues en algún momento de su vida les puede servir. Ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos en la siguiente sesión con temas más interesantes. No se los pierdan. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por esta aportación, Samantha. Nos gustó mucho tu participación. Ahora escuchemos a Naranjita. Adelante. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles a todos ustedes por regalarnos unos minutos de su tiempo, así como a mi equipo por su gran trabajo y al profesor por brindarnos las herramientas y conocimientos sobre los temas. Concluyo mi participación en esta emisión compartiendo que esta unidad he aprendido un poco más sobre los contratos, ya que no necesariamente son de uso formal, y nosotros mismos podemos tener contacto con ellos como el de prenda, compraventa y arrendamiento, aunque existen muchísimos más de los que podemos llegar a hacer uso según sea la situación que se nos pueda llegar a presentar. Y es por eso que hay que conocerlos, por dos razones que creo importantes. Tener conocimiento de lo que implica cada contrato en el que podamos participar y ser conscientes de las obligaciones y derechos que contraemos al participar en el contrato nos ayudará a evitar y prevenir problemas, evitando que nos puedan engañar. Saber los requisitos o formalidades conforme a lo que aprendí en el podcast evitará que con la forma que demanda la ley pueda su validez ser anulada o simplemente no se puedan celebrar. Por tal caso, creo pertinente que todos sepamos sobre ellos para no cometer ciertos errores que nos cuesten tiempo o hasta dinero, así que es mejor hacer las cosas bien desde un principio. Recientemente mi padre celebró un contrato de arrendamiento con un tío, el cual pude presenciar y me impresionó el cuidado con el cual se redactó. En él se incluyeron varios elementos que deben llevar, como lo son el tiempo de duración del contrato, las cláusulas necesarias y las acciones por las cuales se podría cancelar el contrato. También se contó con 2 testigos y aunque él no se dedica a celebrar contratos, me impresionó que el contrato estuviera bien hecho. Sin duda, conocimiento adquirido a través de los años. Me alegra conocerlos ahora porque sin duda lo apoyaré cuando lo necesite. Además, lo aprendido en esta ocasión lo he compartido con mis familiares y conocidos, ya que es importante que sea conocido, puesto que les puede servir en algún momento de su vida diaria. Algo que personalmente no me ha gustado es que nuestro sistema en materia mercantil es muy deficiente. Aun cuando hay opciones para basarse, me parece que no debería ser así, y que se debería de ofrecer más calidad en cuanto a las leyes y proclamaciones, para poder entonces buscar justicia, más formalidades y más opciones. Por otra parte, también se me hizo muy interesante conocer cuáles son las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador, porque todos mis familiares por parte de mi papá se dedican a lo que es el comercio, y en su caso me parece un tema que deberían conocer perfectamente, ya que es algo inevitable que en su oficio todo el tiempo estén realizando convenios y contratos de compraventa. También me llamó mucho la atención el contrato de prenda, pues por lo visto puede ser mucho más ventajoso que un pagaré, ya que da cierta seguridad al prestamista, de modo que no tendrá que perder necesariamente su dinero, y si sabe lo suficiente, hasta puede generarle mucho más, además de que mediante él se evitará el malgastar dinero y tiempo cuando el deudor no quiera pagar, como sería el caso de tener un pagaré, y un buen consejo que podría servirle a cualquiera. Muy buenas aportaciones de todos nuestros invitados, y ya por último nos comentará Limoncito sus conclusiones. Bueno amigos, para concluir estos temas, me dio mucho gusto que nos acompañaran en este video. Como ya saben, ya llegó la hora de despedirnos, espero y se la hayan pasado muy bien y les haya gustado los temas que les compartimos con mucho gusto, ya que son muy importantes. Yo al principio no sabía que existían varios contratos, pero ahora sé que existen varios, que les compartieron mis compañeros. Cada contrato nos dice cómo se lleva a cabo para que nosotros tengamos la idea de realizar algún asunto, ya que
ya que los contratos establecen obligaciones, derechos, como lo había comentado en el párrafo anterior. Cuando compraba algún bien tenía la obligación de pagarlo, porque son obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, ya que si no lo hacemos vamos a tener problemas. Por eso los contratos son muy importantes, porque nosotros adquirimos beneficios y a comprender mejor de lo que estamos realizando. Y eso me va a servir mucho en mi carrera cuando haga algún contrato, sepa cuáles sean mis obligaciones y derechos dependiendo de los tipos de contrato que se esté realizando. Sobre el depósito mercantil, a lo mejor no conocían este tipo de contrato, pero con lo que ya le había explicado, ya más o menos tienen la idea de lo que quiere decir. La mayoría de nosotros, a lo mejor algún familiar o amigos, nos dice que le aguardemos algún bien, ya sea un mueble, mercancía o cosas de valor. Si ustedes ya hicieron el favor a un familiar de guardar sus cosas, están haciendo un contrato con la obligación de que ustedes la tienen que reservar y la tienen que devolver cuando se les pida ese bien. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de contrato, porque así nos facilita de cómo debemos actuar ante una situación para no cometer algún error. La forma de contrato es un tema muy interesante y es cierto lo que dice. Como yo trabajo en un local, nosotros como trabajadores buscamos un objetivo. Como yo soy comerciante, siempre le damos confianza a nuestros clientes para que ellos estén satisfechos con lo que compran, y así como nosotros tenemos beneficios. Estos temas que les compartimos son muy importantes. He comprendido que los contratos nos dan a conocer que tenemos tanto como obligaciones y derechos para cumplir con alguna situación. Bueno amigos, ya es hora de despedirnos y gracias por acompañarnos en este video. Espero y les haya gustado y hayan aprendido sobre los contratos que les compartimos, ya que les ayudará cuando se les presente alguna situación y no tengan algún error a la hora de realizar cualquier contrato. Esto sería todo y gracias por acompañarnos en este video. Hasta luego. Puedo concluir que todos los temas relacionados en este podcast son muy interesantes, pero me llamó la atención los puntos de contrato de compraventa y sus elementos. Para empezar, cuando se busca comprar una propiedad, es valioso entender qué es un contrato de compraventa, su efecto y el papel que cumple este tipo de arreglo. Al comprender el aspecto legal de comprar un inmueble, se reducirá el riesgo que nos estafen o que nos quieran quitar la posesión del bien. Todos alguna vez hemos comprado o vendido un objeto, seguramente ya se ha firmado un contrato de compraventa preparado generalmente por las dos personas, sin ningún abogado competente. Esto ya sería todo del video, espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos daría mucho gusto que nos acompañaran en la siguiente emisión. Nos vemos, tengan una bonita tarde o noche. Adiós.